Las variables macroeconómicas son los indicadores que toma en cuenta un país para poder comprender su realidad económica, ya sea para una evaluación interna o comparándose con anteriores resultados y hasta comparándose con otros países. Conocer las variables macroeconómicas permite identificar cuáles son las actividades con mayor potencial y aspectos vulnerables para ellos, de manera que sea posible tomar decisiones que favorezcan a los ciudadanos de un país y fortifiquen la economía. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo. Normalmente es un año este periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza de un país. También se conoce como Producto Bruto Interno. Sus siglas son PIB. PIB. Dicho lo anterior, su cálculo es bastante complejo. Por decirlo de alguna manera, tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que se han producido en el país y sumarlos. Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB, de este Producto Interno Bruto, aumenta. Es decir, el PIB del año calculado anterior es mayor al último calculado, vaya. Hay tres formas de calcular este Producto Interno Bruto. Una es el método de gasto, otra método del valor agregado y una tercera método del ingreso. La prima de riesgo es otra variable macroeconómica. Este es el sobrecoste que tiene un emisor de deuda cualquiera frente a otro emisor de deuda que se considera como referencia y que se presupone con menor riesgo. Se utiliza habitualmente para comparar la rentabilidad o interés de un activo con riesgo con la de otro activo sin riesgo. Por lo mismo, la prima de riesgo es un concepto que se utiliza como medida de riesgo. Pero como es un concepto bastante amplio, se puede ocupar para hacer comparaciones entre empresas privadas hasta comparaciones entre países. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Se puede producir por cuatro razones: por un aumento de la demanda, cuando se aumentan los costos de las materias primas, por las propias expectativas o por aumentos de la oferta monetaria. ¿Cómo se calcula la inflación? Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. 1. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumidor, IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios, desde alimentos, ropa, medicinas hasta comunicaciones, transporte y vivienda. El tipo de interés o tasa de interés es el precio del dinero, es decir, es el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada de dinero en una operación financiera. Factores que influyen en los tipos de interés de mercado. Al igual que los bienes y servicios, el tipo de interés depende de la ley de la oferta y la demanda, es decir, lo establece el mercado. Así, cuanto menor sea esta tasa de interés, mayor demanda de recursos financieros habrá, y por el contrario, cuanto mayor sea, menor será la demanda de estos recursos financieros. Sin embargo, en el caso de la oferta, la relación con la tasa de interés es directa, porque cuanto mayor sea, mayor será la predisposición de prestar dinero, y cuanto más bajo sea el tipo de interés, menos se querrá prestar dinero. La tasa de cambio es el valor de una moneda en otra moneda diferente, es decir, a cuánto equivale el precio de una moneda respecto a otro. Es fundamental para establecer relaciones comerciales internacionales entre países con diferentes sistemas monetarios. Por ejemplo, si una empresa española quiere comprar productos a una empresa estadounidense, deberá acudir al mercado de divisas para poder pagar en dólares su compra.
Balanza de pagos. En esta se contabilizan todos los flujos financieros de un país durante un periodo de tiempo determinado. Las características principales son: esta no debe de contar con un déficit, es decir, saldo negativo, o superávit, saldo positivo. Está dividida en flujos corriente y flujos de capital. Ambos deben ser iguales. La balanza de pagos se divide en tres. Primera, balanza de cuenta capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros como terrenos o instalaciones. Balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide un país al extranjero o las inversiones, depósitos que los países extranjeros efectúan en este territorio. Balanza por cuenta corriente. Incluyen pagos que un país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, trabajos y servicios. Vamos a hablar sobre una de las variables económicas importantes, que es el desempleo. El desempleo es un fenómeno muy marcado en el mundo real. La tasa de desempleo es tal vez el indicador que mejor mide la salud de la economía de una nación y se calcula tomando como referencia el número de personas que pertenecen a la población económica activa. Solo una fracción de adultos que no están trabajando son considerados desempleados. Los otros quizá no estén jubilados o tal vez eligieron quedarse en casa, o probablemente sean estudiantes de tiempo completo. Otros quizá no estén en posibilidades de trabajar por una enfermedad crónica o estén imposibilitados. Por otro lado, podemos observar nuestra ilustración. El círculo de la izquierda describe la fuerza de trabajo total, incluyendo tanto empleados como los empleados. El círculo de la derecha representa a aquellos adultos de la población que por alguna razón no están trabajando. En estos dos círculos están incluidas toda la población adulta. La intersección identificada es el número de trabajadores desempleados y es decir, el total de la fuerza de trabajo que no están trabajando. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de desempleo. Uno de ellos es el friccional, donde los trabajadores no siempre aceptan la primera oferta de empleo, así como el empleador no contrata al primer solicitante. Ahora, vamos a hablar sobre otro tipo de desempleo, el desempleo estructural. Se da por dos razones. La destreza que demandan los empleadores no es igual a la de los desempleados y el desempleado no vive donde se encuentran los empleados. Otro desempleo es el desempleo temporal. El desempleo causa por las temporadas al cambiar la oferta y la demanda del trabajo. El siguiente desempleo es el cíclico. El cíclico es el desempleo que ocurre por reducción en el producto agregado de una economía durante las recesiones. Ahora, vamos a hablar sobre las causas de desempleo. Una de las causas es la inflación con el consecuente aumento de los costos de producción y los costos salariales. La recesión económica que afecta a la demanda agregada, las políticas económicas erradas, las aplicaciones de ciertas normas laborales, la inflexibilidad laboral y la crisis política y económica. Hablaremos sobre las variables macroeconómicas encontradas en los indicadores de oferta y demanda. Estos indicadores nos muestran información acerca de las necesidades del producto que posee un país determinado y las capacidades de producir para satisfacerlas, lo cual es un fenómeno encontrado en las necesidades o demanda de un producto en el mercado. Los indicadores de la oferta y la demanda son fundamentales para valorar el equilibrio entre la producción y las necesidades del país. Es importante detectar cuáles son los desajustes que posee en estos aspectos para conocer de antemano los posibles variantes que se producirán en el precio y tomar las decisiones que permitan regular cualquier desajuste. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de indicadores de oferta. Principalmente se agrupan en los siguientes: indicadores de oferta en la industria, donde proporciona el índice de producción industrial, el indicador de confianza de la industria y la capacidad productiva, entre otros. La segunda, que es los indicadores de oferta en la construcción, sobre el consumo de cementos, visados para obra nueva, productos, entre otros.
último, los indicadores de oferta en los servicios que son conformados por las ventas comerciales minoristas, los turistas extranjeros y el tráfico aéreo comercial. Por otro lado, los indicadores de demanda hacen referencia a la demanda de productos que podrían agruparse de la siguiente manera. Uno de ellos es el indicador de demanda en el consumo, productos de bienes de consumo y la matriculación de productos o automóviles de cierto uso personal. El siguiente es los indicadores de demanda de la inversión, que se generan por productos de bienes de equipo, matriculación de equipos industriales, como entre otros. El último es el indicador de demanda en el comercio exterior, generalmente sobre la importación y la exportación.